Les invito a que puedan abrir sus Biblias al libro de Colosenses. Como ya sabemos, estamos predicando a través del libro de Colosenses positivamente. Ahí están las separatas. Se pueden repartir, solamente hay 9. Aún estamos en el capítulo 1. Esta mañana vamos a exponer los versículos 12 y 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Nuestra meta es poder terminar todo este libro de Colosenses. Son 4 capítulos en este libro. Y al final de exponer el libro entero, habremos expuesto cada versículo, cada frase de este libro de Colosenses. La semana pasada nuestro hermano Joe nos predicó acerca del pastor, la obra del pastor. Así que para hacerles recordar lo que vimos hace 2 semanas, habíamos visto los versículos 9 al versículo 11, y aquí habíamos visto cómo Pablo oraba por los colosenses. Él oraba que los colosenses sean llenos del conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan de ello? También habíamos visto que Pablo menciona 4 cosas que los cristianos pueden hacer para que vivan como es digno del Señor. Habíamos visto que el creyente debe dar fruto, debe crecer en el conocimiento, debe ser fortalecido con el poder del Señor. Y la 4ª cosa que Pablo menciona es que los cristianos deben de dar gracias al Padre. Esta es otra forma en cómo nosotros podemos caminar dignos del Señor, agradeciendo al Padre. Así que los versículos de hoy serán examinados, serán los versículos 12 al 14. Así que voy a proceder a leer la porción de hoy. La palabra inerrante de nuestro Señor dice así, versículo 12: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Versículo 13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. De todas las criaturas, los seres humanos deben ser los más agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque solamente ellos han sido creados a la imagen de Dios, y solo para ellos se les ha enviado un Redentor. Ni los ángeles ni los animales fueron creados a la imagen de Dios. Y Dios no ha enviado un Redentor para los ángeles ni para los animales. Todos los ángeles que se rebelaron contra Dios ya están condenados, no tienen opción a ser redimidos, no tienen opción a ser perdonados. Pero sin embargo nosotros, los seres humanos, hemos pecado contra Dios, y sin embargo Dios envía un Redentor para nosotros. Así que de todas las criaturas, los seres humanos deben ser los más agradecidos. Pero de todos los seres humanos, los cristianos deben ser los más agradecidos. Porque no solamente han sido creados a la imagen de Dios, y no solamente Dios envió al Padre, Dios envió a Cristo para morir por los hombres, sino que también murió por nosotros. Cristo murió por los creyentes. Si hoy tú has puesto tu fe en Cristo, Cristo ha muerto por ti, ten la seguridad de ello. Por lo tanto, el creyente no solamente ha sido creado, sino también ha sido redimido. Así que aún nosotros debemos de agradecer más a Dios que otras personas que no son cristianas. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, vemos cómo en los lugares celestiales, las almas que están allá adoran a Dios. Y escuchen lo que dicen. Dicen esto: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que las almas en los cielos adoran a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha creado todas las cosas. Es como dijeran: Dios mío, adorado sea su nombre, porque nos ha creado a nosotros. Pero más que ello, hermano, Pablo en 1 Corintios 6, 20 nos dice esto: porque han sido comprados por un precio. Está hablando de los cristianos. Han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Pablo dice:
adóralo con tu espíritu y tu cuerpo. Por lo tanto, hermanos, nosotros los cristianos tenemos muchas más razones por las que agradecer a Dios. Y Pablo en esta mañana nos va a dar 3 razones, 3 grandes razones para agradecer a nuestro Dios. Número 1, Pablo nos va a decir que debemos de agradecer al Padre por habernos capacitado. Número 2, por habernos librado. Y número 3, por habernos trasladado. Ustedes lo pueden ver ahí en sus separatas, estos 3 encabezados. Así que empecemos a examinar el encabezado número 1. Agradecimiento al Padre por capacitarnos. Miren una vez más el versículo 12. Dando gracias al Padre, dice, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Algunas versiones de la Biblia, si ustedes se dan cuenta que al final del versículo 11 dice con gozo. Algunas Biblias dicen con gozo dando gracias al Padre. Hace 2 semanas yo había utilizado este con gozo siendo parte del versículo 11. Pero como dije, algunos lo utilizan como parte del versículo 12. Es decir, que lo que Pablo está diciendo aquí es con gozo dando gracias al Padre. Con mucha alegría, con mucho regocijo, demos gracias al Padre. Y luego Pablo pasa a darnos las 3 razones. Es increíble para mí que Pablo mencionara el agradecimiento como una característica de los que andan según la voluntad de Dios. Sabemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que la voluntad del Señor es que tú vivas agradecido. Pablo nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros agradezcamos a Dios en todas las cosas. Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo nos dice que es la característica de los incrédulos no agradecer a Dios. Escucha esto. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. La característica del incrédulo es que él no da gracias a Dios. A pesar de que conoce a Dios, él no agradece a Dios. Pero el cristiano es totalmente diferente. La voluntad de Dios es que nosotros lo agradezcamos. Ahora, ¿por qué un creyente no viviría agradecidos, hermanos? ¿Por qué un creyente no viviría agradecidos? Les voy a dar 3 razones. Razón número 1, porque cree que se merece todo lo que Dios le da. Porque cree que se merece todo lo que Dios le da. Y hermanos, hoy en día hay personas así. Hay personas que oran a Dios y piensan de que Dios está obligado a responder sus oraciones. Vamos a ayunar para que el Señor haga esto. Hermanos, Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones, ni a nuestros ayunos. No se trata de que yo hago A y ahora Dios tiene que hacer B. No, hermanos. Todo lo recibimos por gracia. Nosotros no nos merecemos que Dios responda a nuestras oraciones. Y si lo hace de pura gracia. Número 2, quizás no entiende que toda su salvación es por gracia, de principio a fin. La salvación del creyente, hermanos, es de gracia, es por gracia, de principio a fin. Algunas personas creen de que son salvos por gracia y ahora ellos tienen que mantener su salvación por obras. Tenemos que hacer y hacer y hacer para que nos mantengamos salvos. Y hermanos, esto no enseña la Biblia. Dios nos salva por gracia y nos guarda por gracia hasta el final. Y número 3, no entienden su pecaminosidad. Algunos creyentes no entienden qué tan pecadores son. Y hermanos, si no entendemos cuán pecadores somos, jamás vamos a ser agradecidos, porque vamos a creer que lo merecemos todo. Si no entendemos cuán pecadores somos, o si entendemos cuán pecadores somos, realmente vamos a entender lo que Dios hizo por nosotros y seremos personas agradecidas. Aprendamos de Pablo. Pablo era una persona agradecida. En casi todas sus cartas, él agradece a Dios. ¿Y por qué es una persona agradecida, Pablo? Porque él se veía a sí mismo como un pecador. En 1 Corintios 15:9, él dice que él es el más insignificante de los apóstoles. El más insignificante de los apóstoles. Sin embargo, Pablo es el que trajo el evangelio a los gentiles.
Luego en Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo dice que Él es el menor o el más pequeño de todos los santos, se consideraba inferior a todos los santos. Y luego en 1 Timoteo 1, 15, Él dice que Él es el primero entre todos los pecadores. Es decir, Pablo está diciendo: yo soy el pecador más pecador de todos los pecadores. Es increíble cómo Pablo se veía a sí mismo. Y yo creo, hermanos, que esa es la razón por la que Pablo era un hombre agradecido. Lean sus cartas. Y él siempre agradece a Dios por los hermanos, agradece a Dios por las iglesias, por el evangelio. Pablo era un hombre agradecido. Y Pablo aquí nos dice que debemos de dar gracias al Padre. Esta es la segunda vez que Pablo da gracias al Padre. Miren el versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la segunda vez que él da gracias al Padre. ¿Y por qué Pablo agradece tanto al Padre? ¿Por qué agradece tanto al Padre? Por lo que él nos dice en Romanos 8, versículo 32, él dice esto: el que no negó a su propio Hijo, está hablando del Padre, ¿cierto?, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Pablo agradece al Padre de darnos a Cristo y con Cristo todas las cosas. De Dios el Padre, hermanos míos, proviene toda bendición. Toda bendición que tú recibes viene de Dios el Padre a través de Cristo. Pablo utiliza aquí el término Padre. Él no dice damos gracias a Dios. Y sabemos que en sus cartas él utiliza la palabra Dios y Padre sinónimamente. Pero aquí él menciona Padre. ¿Y por qué lo menciona Padre? ¿Por qué menciona aquí la palabra Padre? Y yo creo, hermanos, que él lo hace para transmitir a sus lectores de que tenemos un Padre benevolente, tenemos un buen Padre, tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre compasivo, tenemos un Padre que está cerca a nosotros. Así que él menciona la palabra Padre para hacerte entender de que tú tienes un gran Padre. Y ya vamos a ver qué es lo que tu Padre hizo por ti. Así que cuando nosotros examinemos estas cosas, estas tres cosas que el Padre hizo por nosotros, nosotros tenemos que pensar en nuestras mentes: esto es lo que mi Padre hizo por mí. Esto es lo que tu Padre hizo por ti, hermano. Ahora Pablo nos va a mencionar estas tres razones para las que nosotros debemos de agradecer al Padre. Y estas tres razones, hermanos, tienen que ver con nuestra salvación. ¿Ok? Tienen que ver con nuestra salvación. Pablo agradece a Dios el Padre por la salvación de los colosenses. Hermano, te hago una pregunta. Cuando tú piensas en tu salvación, ¿tú piensas en Dios el Padre? ¿O lo primero que se te viene a tu mente es Jesucristo? Jesucristo, ¿cierto? Casi para todos. Cuando pensamos acerca de nuestra salvación, lo primero que se viene a nuestra mente es Jesucristo. Y casi nunca pensamos en el Padre. Pero sin embargo, Pablo aquí, ¿a quién agradece por la salvación de los colosenses? A Dios el Padre. No estoy diciendo que no pienses en Jesucristo, sino estoy diciendo que pienses primeramente en el Padre, así como Pablo está haciendo aquí. Él trae a mente al Padre. Él está haciendo que los colosenses piensen en el Padre. Y mis hermanos, las Escrituras nos enseñan que el Padre es el iniciador de nuestra salvación. El Padre es el iniciador de nuestra salvación. Escuchen Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo, y esto es el Padre, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. El Padre nos eligió en Cristo, ¿para qué? Para ser adoptados. ¿Quién tomó la iniciativa de la salvación de los elegidos? El Padre. El Padre eligió un grupo de toda la masa humana y dijo: estos serán salvos, y Cristo, mi Hijo, morirá por ellos. Fuimos elegidos para la salvación, hermanos. Por eso es que Jesucristo fue enviado, para morir por aquellos que Dios ha elegido. Escuchen lo que dijo Jesucristo en Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Disculpen, esto es lo que Juan dijo. Pero noten lo que Juan dijo aquí. Dijo que fue el amor de Dios, el Padre, la razón por la que el Hijo vino. Este versículo no está hablando acerca del amor de Jesucristo. Está hablando acerca del amor del Padre. Fue tanto el amor del Padre por los elegidos que Él envió a su único Hijo. ¿Para qué lo envió? Para que sean salvos. Así que el Padre desde la eternidad inicia el plan de salvación y Cristo, o a través de Cristo, Él logra este plan. ¿Quién fue el que inició el plan? Fue Dios el Padre. ¿Quién es el que lo llevó a cabo? Es Dios el Hijo. ¿Pero quién lo inició? Fue el Padre. Y Jesucristo nos dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del que Él me envió, es decir, del Padre, que de todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Jesucristo vino ¿a qué? A hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál fue la voluntad de su Padre? De que todos aquellos que el Padre eligió, ninguno se pierda. Ninguno se pierda. Cristo vino a realizar la obra que el Padre creó desde la eternidad. ¿Quién fue entonces el iniciador de tu salvación? El Padre. El Padre inició esta salvación. Pablo entendía que la salvación de los colosenses tuvo inicio en Dios el Padre y fue logrado a través de Jesucristo. El versículo 14 nos dice esto: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, en el Hijo. Sin embargo, fue el Padre el que inició esta salvación. Pablo quería que sus lectores colosenses se imaginaran o pensaran en su salvación empezando con Dios el Padre. Mira lo que Dios el Padre hizo. Dice Pablo que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Nos ha capacitado. Pablo se está incluyendo aquí. Él dice, nos ha capacitado. Eso significa que tanto los colosenses como Pablo, el gran apóstol de los apóstoles, el gran misionero de misioneros, él también necesitaba ser capacitado como cualquier otra persona. La palabra aquí capacitado significa adiestrar, facultar, autorizar, habilitar. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Hermanos, la capacitación de los cristianos es la obra soberana de Dios el Padre. No fue algo que tú hiciste, no fue tu voluntad, fue Dios el Padre el que hizo esto. Dios el Padre, hermanos míos, los hizo aptos para compartir esta herencia. ¿Y cómo lo hizo? A través de la obra de Cristo. El Padre ha hecho aptos a los indignos. Ha capacitado a los incapaces, ha habilitado a los inútiles. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29, él dice esto: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios también ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, Dios no ha capacitado, Dios no ha elegido a los aceptados de este mundo, a los inteligentes de este mundo, a los sabios, a los fuertes, a los dignos. No, Él ha capacitado, Él ha elegido ¿a quién? A lo necio, a lo vil, a lo despreciado, a lo débil. Hermanos míos, nosotros estamos en esa categoría. Nosotros fuimos elegidos y no te eligió Dios de lo mejor, te eligió de lo más despreciado. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante del Señor, para que nadie llegue al día final y le diga a Dios, tú elegiste lo mejor, Padre. No, Él eligió lo más vil. Y lo más vil Dios ha capacitado a este tipo de personas. Dice Pablo, el Padre ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Estas palabras aquí, compartir y herencia, son las mismas palabras utilizadas en el Antiguo Testamento para hablar sobre la porción de tierra que los israelitas heredarían como promesa de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Que los israelitas tenían que conquistar ¿cuál tierra? La tierra de Canaán.
Tenían que echar a todos los enemigos de Dios y heredar la tierra de Canaán. ¿Y cómo la heredarían? Cada familia, cada tribu tenía que heredar un pedazo de la tierra. Así que estas palabras, compartir y heredar, se utilizan cuando se habla acerca de esta porción de la tierra que heredarían los israelitas. Así que Pablo aplica este lenguaje, hermanos, al privilegio espiritual que disfruta el pueblo de Dios del nuevo pacto. Es decir, que él toma ese lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplica para el nuevo pueblo de Dios. Hermanos, la tierra de Canaán es simplemente una sombra. Es simplemente una sombra. Lee Hebreos capítulo 11 cuando llegues a casa. Te vas a dar cuenta que Abraham, Moisés, por ejemplo, dice la Biblia, dice el autor de Hebreos, que ellos estaban buscando por una ciudad mucho más grande que la tierra de Canaán. Ellos entendían que la tierra de Canaán era simplemente una sombra. Era simplemente algo pequeño, que hay algo mucho más grande. Y Moisés y Abraham estaban buscando por esta gran tierra. Así que Pablo utiliza este lenguaje y lo aplica a los creyentes. Los creyentes, hermanos, nosotros heredamos algo mucho más grande que un pedazo de tierra en Canaán. Eso es insignificante en comparación a la herencia que tenemos con los santos. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es esta herencia, hermanos? Pablo hace una mención similar a esto. En el versículo 5 él habla acerca de la esperanza que nosotros tenemos. Y cuando expuse ese versículo hablamos de que esta esperanza, hermanos, son todas las promesas ofrecidas en el Evangelio gracias a Cristo. ¿Sabían, hermanos, ustedes que en el Evangelio no solamente la promesa de vida eterna es ofrecida? La promesa de vida eterna es algo pequeño, hermanos. Hay mucho más que vida eterna. Hay mucho más que vida eterna. Efesios capítulo 2 nos dice a Pablo que en el siglo venidero el Padre nos enseñará, nos mostrará las grandes riquezas de su gloria, o de su gracia que diga. Eso significa, hermanos, que en la eternidad hay mucho más que vida eterna. Hay mucho más que vida eterna. Y Pablo se refiere a esto, la herencia que tenemos, mucho más que vida eterna ya en la eternidad, hermanos. Y Pablo llama o define esta herencia como la herencia de los santos en la luz. Es decir, que esta herencia, hermano, les pertenece a los cristianos. Pablo dice, la herencia de los santos es algo que le pertenece solamente a los cristianos. Si aún no te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo, esta herencia no es para ti. Es simplemente para los cristianos, porque acá dice de los santos. Y hemos visto esta palabra que significa separados, apartados del mundo para Dios. Solamente aquellos que han sido salvos mediante la cruz de Cristo, solamente a ellos les pertenece esta gran herencia. A estas personas y solamente a esas personas, hermanos, le pertenece la herencia que Cristo ha obtenido por ellos. Ahora noten que esta herencia está en la luz. Pablo dice que nuestra herencia está en la luz. ¿Y a qué se refiere cuando él dice en la luz? La respuesta es muy simple: al reino espiritual de Dios. Miren el contraste con el versículo 13. Pablo dice la herencia de los santos en la luz. Luego él dice, porque él nos libró del dominio de las tinieblas. Luz y tinieblas, ¿cierto? Cuando habla sobre las tinieblas, habla sobre el reino de Satanás. Por lo tanto, cuando él habla de la luz, él está hablando sobre el reino de Dios. En la Biblia, cuando se hace mención de la palabra luz, se hace referencia a dos cosas, hermanos. Número uno, hace referencia a la verdad. En Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Cuando habla aquí el salmista de luz, él habla sobre la verdad. La exposición de la palabra del Señor imparte verdad, imparte luz. También esta palabra significa en la Biblia pureza moral. Efesios capítulo 5 dice esto: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Entonces anden como hijos de luz, es decir, anden moralmente bien delante del Señor.
anden en pureza. Así que cuando leemos en la Biblia la palabra luz, hay referencia a la verdad y a la pureza. Esto quiere decir, hermanos, que Pablo está diciendo a los colosenses que su herencia está en el reino espiritual y el reino de verdad de Dios, el reino de pureza de Dios. Pablo menciona esto en unas palabras diferentes en Efesios capítulo 1, versículo 3. Él dice esto. Él dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde están tus bendiciones? En lo espiritual, en el reino de Dios, en los lugares celestiales, que por cierto tú disfrutas hoy mismo. Si lees el capítulo 1 de Efesios, Pablo te va a hacer mención de muchas bendiciones espirituales que tú has recibido ahora mismo. Pero todas estas bendiciones, hermanos, son espirituales. No son bendiciones materiales. Así que yo no estoy aquí para decirles, hermanos, el Señor te va a dar grandes negocios y una casa de 2 pisos y un carro de último modelo. De esas iglesias y hay muchas. Dios no nos ha prometido esto, hermanos. Dios sí nos ha prometido, ¿qué cosa? Bendiciones espirituales. Dios no te ha ofrecido ni siquiera de que mañana vas a tener que comer. Dios no te ha prometido eso. Sabemos que durante la historia de la iglesia hubieron muchos mártires que fueron quemados a la hoguera, que sufrieron hambre. Mismo Pablo dice que él pasó hambre. ¿Y dónde están entonces estos predicadores que dicen que Dios te va a satisfacer con todos los bienes materiales? Pablo mismo dice que él pasó penurias, pasó fríos. Mientras que los israelitas en el Antiguo Testamento recibieron una herencia terrenal, nosotros, hermanos, recibimos una herencia espiritual. Justo ayer, con mi hermano Rey, fuimos a la tienda que está acá al frente, y ahí está mi vecino Mario. Y con él estábamos conversando de estas elecciones, ¿no? De que ya se acercan, de que vamos a tener que votar por Castillo, vamos a tener que votar por Keiko. Y le decía, si votamos por Castillo, todos vamos a ser iguales, todo le pertenece a todo. Todo lo que tú tienes también es para mí, nadie puede tener por encima del otro. Y le decíamos a Mario de que en realidad al final de la historia, a los cristianos, no nos importa tanto lo material, porque hoy lo tenemos y mañana se va. Yo le decía a Mario, tú tienes tu negocio, puede entrar un ladrón y llevarte todo, puede haber una inundación y perdiste todo. ¿En dónde están ahora tus cosas materiales? Y utilizamos esa oportunidad para compartirle acerca de las herencias espirituales en los cielos. Y le decíamos, pero Mario, solamente los cristianos heredan esas cosas. Y lo llamamos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Hermanos, aun si hay ladrones o polillas, jamás tu herencia será destruida. Es una herencia segura, es tuya, nada ni nadie te lo puede quitar. Es una herencia espiritual. Ahora Pablo con esto está exponiendo a los falsos maestros que estaban enseñando a los colosenses la necesidad de ceremonias judías, leyes dietéticas para la salvación. Ellos creían que haciendo cosas obtendrías más allá arriba en el cielo, y estas cosas eran simplemente externas. Como mencioné, leyes dietéticas. Los falsos maestros le decían a los cristianos que no podían comer ciertas carnes, que no podían beber ciertas cosas, cuando en Cristo tenemos nuestra libertad. Les decían, tienes que guardar estos días, la luna nueva, el día del reposo. Pero sin embargo, en Cristo ya tenemos todo. Esto es lo que Pablo está diciendo, de que en Cristo nosotros ya tenemos toda la herencia, somos coheredores con Cristo. Querida congregación, queridos hermanos, nosotros que estábamos descalificados, hemos sido calificados en la muerte de Cristo. Nosotros que no éramos aptos de recibir nada de parte de Dios, cuando Cristo murió en la cruz, eso te hizo a ti y a mí aptos para recibir esta gran herencia. ¿A quién le debes entonces esta herencia, hermanos? Piensen un poco, ¿a quién le debes esta herencia? No solamente a Cristo que murió, sino al Padre que lo hizo a través de Cristo. Fue el Padre que te hizo apto a través de lo que Cristo hizo. Así que Pablo aquí dice, hermanos, agradezcan a Dios el Padre porque Él los ha capacitado a ustedes
Ustedes que no eran aptos, Dios, el Padre, los hizo aptos a ustedes para recibir esta gran herencia. Nosotros, hermanos, ¿y qué nos merecemos nosotros? La pura ira de Dios. No merecemos absolutamente nada. Por esto, hermanos, debemos de ser agradecidos, porque no nos merecemos nada. Lo segundo que Pablo menciona es que Dios el Padre nos ha librado del dominio de las tinieblas. En los siguientes dos versículos, 13 y 14, Pablo va a hablar sobre nuestra salvación en términos de guerra. Noten la palabra ahí: librar, dominio, reino, redención. Y Pablo utiliza estos términos de guerra, de batalla, porque, hermanos, Pablo nos está mostrando que la salvación del hombre es algo espiritual. Nosotros no lo podemos ver, pero cada vez que predicamos el evangelio, hay guerra, hermanos, hay guerra espiritual. Satanás no quiere que el evangelio sea escuchado por las personas, así que hay una guerra espiritual que nosotros no podemos ver. Por esto Pablo dice ahí en el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él se refiere al Padre, y la palabra acá, librar, significa rescatar o traer hacia sí mismo. Traer hacia sí mismo. Esto es lo que el Padre hizo. Él te sacó del dominio de las tinieblas y te trajo hacia sí mismo. Él te rescató para sí mismo. Él te hizo su posesión. Él entró al dominio de las tinieblas y te tomó y te trajo hacia sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 13, versículo 18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, escuchen esto, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, es decir, que la obra de Cristo, ¿qué es lo que cumple? Llevarte a Dios. Lo que Dios el Padre hizo a través de Cristo es traerte hacia sí mismo. Te trajo hacia sí mismo. Y mira de dónde te trajo. Del dominio de las tinieblas. Te trajo del dominio de las tinieblas. Esta palabra dominio aquí puede traducirse como poder, jurisdicción o autoridad. Poder, jurisdicción o autoridad. Y la palabra tinieblas aquí hace referencia a todo lo malo donde Dios no habita. Algo parecido Pablo dice en Hechos capítulo 26, versículo 18. Él dice que Dios, o Cristo que diga, le dio una misión. Y esta es la misión: para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Es decir, que vivir en las tinieblas es vivir bajo el reino de Satanás. Así que dominio de las tinieblas, hermanos, se refiere a la esfera en que Satanás ejerce autoridad, poder y jurisdicción. Allí es donde tú estabas, hermano. Pablo le está diciendo a los colosenses que ellos han sido rescatados, pero no de vivir neutralmente. Hermanos, aquí nadie, ninguna persona vive neutralmente. Algunos dicen: no, yo no estoy en el cristianismo ni adoro a Satanás, yo estoy neutral, no estoy en ninguno de estos caminos, dicen ellos, ¿no? Pero Pablo o la Biblia no lo ve así. Nadie es rescatado de vivir para ellos mismos. Nadie está viviendo para sí mismo. O estás viviendo para Dios o estás viviendo para Satanás. Nadie es rescatado para vivir una vida moralmente buena. Yo siempre creía esto, de que cuando vine a Cristo, Cristo me salvó de vivir una vida moralmente buena, porque no era en realidad una persona tan mala. No he robado, nunca estuve en la cárcel, no consumí drogas, así que era moralmente bueno y el Señor me salvó de vivir una vida moralmente buena. No, hermanos. Todos han sido salvados de vivir en el dominio de las tinieblas, de vivir como si Satanás fuera nuestro Señor. Las personas que están en el mundo, hermanos, que no han puesto su fe en Cristo, están viviendo para Satanás. Ellos están viviendo bajo el dominio, la autoridad y la jurisdicción de Satanás.
Juan capítulo 3, Jesucristo dice esto: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y escucha esto, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El hombre ama más las tinieblas que la luz, ama más su pecado. No estaban bajo el dominio de Satanás de forma involuntaria. Nadie está bajo el dominio de Satanás de forma involuntaria. Todos están bajo el dominio de Satanás, amando sus pecados. Efesios capítulo 1, versículo 2, Pablo dice esto: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y escucha esto: en los cuales anduvieron en otro tiempo. Cuando dice anduvieron, significa que su vida era de esta forma: según la corriente de este mundo. Es decir, que seguías lo que el mundo hacía, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el hijo que opera ahora en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, todos antes de venir a Cristo estaban obedeciendo sus pasiones, estaban obedeciendo a Satanás, estaban corriendo con este mundo, estaban satisfaciendo su mente depravada. Cuando Dios te salvó en Cristo, no te salvó de vivir una vida moralmente buena, te salvó de vivir una vida de rebeldía, una vida de pecaminosidad. Estabas satisfaciendo tu carne, no te importaba Dios. Así que esa persona que supuestamente está buscando a Dios, hermanos, no agrada a Dios. Hasta que no se arrepienta, no agrada a Dios. Vive según las cosas de este mundo. ¿Ves de dónde te ha rescatado el Padre? Él te ha rescatado de vivir una vida desobediente. Él te rescató de ser esclavo de Satanás. Sin embargo, hermanos míos, ya no vivimos bajo el dominio de las fuerzas del mal. Hemos sido librados del poder de Satanás. Ya no estamos bajo el dominio de este mundo. Hemos sido librados de ellos. Y lo hemos hecho a través de Cristo. El Padre lo hizo a través de Cristo. Romanos 6:8 dice esto: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. Hermanos, hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ya no vivimos bajo el dominio de Satanás. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Dios el Padre, hermanos míos, nos ha salvado del dominio de las tinieblas. Ya no vives en pecado. Ya no vives en pecado. Así que las personas que viven en pecado y dicen ser cristianas demuestran que aún no han sido librados, que aún viven bajo el dominio de las tinieblas. Ahora, si el creyente ya no está bajo el dominio de las tinieblas, ¿en dónde está espiritualmente hablando? Si ya no se encuentra en el dominio de las tinieblas, entonces ¿en dónde está? Y esta es la tercera razón por la que Pablo agradece al Padre por los colosenses, porque ya no están en el dominio de las tinieblas, sino que dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y esto me lleva a mi tercer encabezado: el Padre nos trasladó. Agradecemos al Padre por trasladarnos. El Padre no solamente nos ha capacitado, no solamente nos ha librado del dominio de las tinieblas, sino también nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado. Esta palabra trasladar aquí significa remover o cambiar. Remover o cambiar. Era una palabra que se utilizaba en el mundo antiguo para referirse al desplazamiento de un pueblo conquistado a un nuevo territorio. Es decir, que cuando una nación iba a pelear contra otra nación, tomaban a todas estas personas como esclavas y lo cambiaban de territorio. Esta es la palabra trasladar aquí. Eso es lo que hizo el Padre.
nos ha conquistado y nos ha trasladado a un nuevo territorio. ¿A cuál territorio? Al reino de su Hijo amado. Y este reino, hermanos míos, es un reino actual, es un reino que existe ya aquí, pero que está manifestado en forma espiritual. No está manifestado aún en forma física. Pero sabemos que cuando Cristo regrese, Él instalará su reino por toda la eternidad. Así que el Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Todo creyente es trasladado al reino de Cristo. Y ya no vive en las tinieblas, sino que ahora vive en el reino de Cristo. En el reino de Cristo. Y esto, hermanos, implica dos cosas. Si has sido trasladado al reino de Cristo, esto implica dos cosas. Número uno, implica que ahora eres ciudadano de un nuevo reino. Que eres ciudadano del reino de Cristo, por lo tanto, debes andar como tal. Debes actuar como tal. Jesucristo, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos habla acerca de su reino. Nos habla de que este reino es para aquellos que han sido transformados por Dios. Empieza hablándonos sobre las bienaventuranzas. Y aquí nos describe al creyente. Y durante todo el sermón al monte, Pablo nos habla acerca de la ética de los que son ciudadanos de este reino. Así que haber sido trasladado implica que somos ciudadanos, por lo tanto, debemos de actuar como tal. Número 2, implica que tenemos a Cristo como Rey, ¿cierto? Si eres ciudadano de su reino, esto significa que Cristo es tu Rey. Y esto implica, hermanos, devoción y obediencia a este Rey. Nosotros debemos obediencia y devoción a Cristo. Y noten acá que Pablo dice, el reino de su Hijo amado. Me encanta esta palabra, hermanos. En el texto original, en el griego, esto dice literalmente así, el Hijo de su amor, que nos trasladó al reino del Hijo de su amor. El Hijo de su amor. Me encanta esta palabra, hermanos. Me encanta cómo Pablo describe a Cristo. Cristo es el Hijo del amor del Padre. Y como dice William Hendrickson, el comentarista, él dice que Pablo con esto nos está diciendo que Cristo es el objeto y la manifestación del amor del Padre. Cristo es el objeto y la manifestación del amor del Padre. Es decir, ¿tú quieres saber cómo el Padre ama? Mira a Cristo, porque Él es el objeto de su amor. El Padre ha derramado todo su amor sobre Cristo. Segundo, ¿quieres saber la manifestación de su amor? Mira a Cristo. Tanto nos amó el Padre que nos envió a su Hijo. Hermanos, a este reino hemos sido trasladados. Al reino del Hijo, del amor del Padre. Hemos sido trasladados, hermanos, al reino de Cristo. Y esto sucedió instantáneamente. A esto se le conoce como la regeneración. Es algo instantáneo, no es un proceso. ¿Has escuchado a esas personas a que les preguntas, ¿eres salvo? Y te dicen, no, todavía no, estoy llegando ahí, ¿cierto? Como si fuera un proceso, como si hubiera un paso. No hay un paso a seguir. Hay otras personas que te dicen, ¿quieres ser salvo? Ok, entonces tienes que hacer paso número 1, paso número 2, paso número 3. Me acuerdo una vez que conversé con alguien por el WhatsApp y creo que me había pasado su número. Y así que empezamos a hablar acerca del Evangelio. Y yo le pregunté, ¿cómo puedo ser salvo, amigo? Y me dio 5 pasos para seguir. Y me dice, después de que hagas estos 5 pasos, me dice, llegarás a ser salvo. Pero hermanos, esto no sucede así. El Padre no va a las tinieblas y toma 5 pasos hasta que te saca y te está salvando y luego te salvas. No, hermanos. Hoy estás muerto en tus pecados, escuchas el Evangelio y así resucitas espiritualmente. No existe un paso, no existen las personas que están llegando a ser salvo. O eres salvo o no eres salvo. Y nos ha pasado esto mucho aquí en esta iglesia, desde que empezamos. Cuando venían personas aquí decían, estoy llegando, hermano, estoy llegando, casi soy salvo, ya estoy casi ahí, decían. Y no entendían, hermanos, que esto es algo instantáneo. Hoy estás muerto y en un minuto puedes estar vivo espiritualmente hablando, hermanos. Los falsos maestros en Colosas
Enseñaban que existía un proceso para llegar a lo celestial. Ellos enseñaban que había pasos para llegar a Dios, decían ellos. Y según ellos, podías alcanzar a Dios a través de sueños. Ellos decían que tenías que adquirir algo mucho más que el conocimiento, decían ellos. Tenías que tener sueños. Tenías que adorar a ángeles, tenías que tener ceremonias. Ellos tenían pasos para llegar a Dios. No podías alcanzar a Dios, tenías que realizar ciertas cosas. Pero Pablo aquí les dice, no, hermanos, el Padre nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado. No hay ningún paso aquí. No hay paso A, paso B, paso C. Es algo que Dios hace instantáneamente. Y con esto Pablo estaría informando a los hermanos que estos falsos maestros están en el error. Ahora, antes de ser trasladados al reino de Cristo, hermanos, todos nosotros tenemos que ser redimidos. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 14. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Solo en Cristo hay perdón de los pecados, hermanos míos. No hay perdón en un confesionario, como dicen los católicos romanos, ¿cierto? Anda al confesionario, confiesa tus faltas al Papa, bueno, no al Papa, al cura ese, y serás absuelto de tus pecados. Habrá perdón para tu alma. Anda en paz, hijo mío, le dice el cura este, ¿no? No hay perdón ahí, hermanos. No hay perdón en base a tus buenas obras. Y muchas veces nosotros hacemos esto. Cuando pecamos, dime si no hiciste esto alguna vez. Cuando has pecado, quieres hacer algo para que recién sientas que Dios te puede perdonar. No quieres ir a pedir perdón directamente. Pecaste y vas a empezar a leer tu Biblia, ¿no? Para que tu conciencia se sienta bien y luego vas a pedir perdón a Dios. No, hermanos, no hay perdón de pecados ahí. Tampoco, hermanos, y aquí algunos van a estar, ¿qué cosa, hermano? ¿Estás seguro? Tampoco hay perdón de pecados en tu arrepentimiento. Lo dije. No hay perdón en tu arrepentimiento. Es decir, esto. Bueno, ya me arrepentí, ahora Dios tiene que perdonar mis pecados. No, hermanos. No hay perdón en el arrepentimiento. Cada vez que comparto el Evangelio, siempre le digo yo a las personas, supongamos, y les digo a ustedes también, supongamos que ustedes son jueces, ¿ok? Y un juez justo, ¿cierto? Ok, supongamos que yo he cometido un delito y la policía me trae delante de usted, señor juez, le digo a las personas, y yo le digo a usted, señor juez, me he arrepentido de lo que hice. Sé que he asesinado a 3 personas, pero me arrepiento de corazón. Le pregunto yo a ellos, ¿me dejarías libre? Y le pregunto yo a ustedes, ¿me dejarían libre? No, no puedes dejarme libre. Porque si me dejas libre, eres una jueza o un juez injusto. ¿Cierto? No hay perdón para mis pecados con mi mero arrepentimiento. Entonces, ¿en dónde hay perdón para mis pecados? Miren el texto. ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. ¿En dónde tenemos el perdón de los pecados? En la redención. En la redención de Cristo hay perdón para los pecados, hermanos. La palabra redención aquí significa liberar mediante un pago de rescate. Liberar mediante un pago de rescate. Esta palabra era usada en los tiempos de la esclavitud para referirse a la liberación de los esclavos mediante un pago. Había un esclavo aquí, venía una persona y daba un pago por esta persona y lo redimía de su esclavitud. Lo emancipaba, lo dejaba libre a través de este pago. Y esto es lo que Jesucristo precisamente hizo. Jesús vino a Él vino a redimir pecadores de su esclavitud al pecado, ofreciendo su propia vida como rescate. Toda persona, hermano, es esclavo a su pecado y necesita ser redimido. Jesucristo dijo en Juan 8:34,
Todo el que comete pecado, y es decir, todo el que vive en el pecado, es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Así que toda persona, hermanos, es esclavo al pecado. Tiene cadenas en sus manos. Está encadenado hacia el pecado. Pero para eso Cristo vino. En Juan 10:45 Jesús dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo entendía muy bien su obra. Él sabía que venía a rescatar esclavos del pecado. ¿Y cómo los rescataría? A través de su vida. Lo que Jesús entregó para redimirte de tu esclavitud fue su propia vida, hermanos. Pero esto es lo que demandaba la justicia de Dios. Tenía que Cristo entregar su propia vida para que Él pueda perdonar a los pecadores. ¿Se dan cuenta de algo aquí, hermanos? Hay dos atributos que se pueden ver aquí. El atributo de justicia y el atributo de misericordia. Dios es justo, pero también Él es misericordioso. Y Él no puede dejar de ser ninguno de los dos. Él debe de ser ambos al mismo tiempo. ¿Cómo entonces Él puede perdonar a pecadores? Porque eso es injusto. Alguien debe de pagar por su pecado. Entonces Dios demuestra justicia, por un lado, castigando a Jesucristo, y muestra misericordia por el otro, dejándote libre. Solamente así, hermanos, Pablo nos dice, recibirás el perdón de los pecados. La palabra perdón aquí significa absolver, remitir de una pena, y está compuesta de dos palabras griegas. La palabra apo, que significa desde, y la palabra iemi, que significa enviar. En otras palabras, hermano, la obra de redención de Cristo hizo que nuestros pecados fueran arrojados, fueran enviados desde la presencia de Dios. Eso es lo que significa ser perdonado. El salmista en el Salmo 103, versículo 12 dice esto: como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. El occidente y el oriente jamás van a poder verse, ¿cierto? Jamás van a llegar a encontrarse. De la misma forma, hermanos, jamás tus pecados van a poder encontrarte. Jamás. Han sido alejados de ti. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Nadie, hermano mío, puede apuntar su dedo a ti y decirte: pecador, mira todos los pecados que tienes, mereces la ira de Dios. Ni siquiera Satanás tiene ese poder de hacer eso, tiene ese poder. Nadie te puede acusar. ¿Por qué? Porque tus pecados ya han sido pagados. Dios el Padre los ha alejado de ti, así que Satanás no puede decirte a ti, mire, no puede decir a Dios, mira este pecador, destrúyelo. El Padre le dirá: ¿de qué pecado hablas? Sus pecados han sido perdonados, han sido alejados, han sido echados de Él. Y para terminar, hermanos, todo esto que hemos visto, estas tres razones, debe de llevarnos a alabar al Señor, agradecer al Señor. Esta semana leí un salmo, hermanos, que encaja perfectamente con el tema de hoy. El Salmo 30, versículo 11, y con esto termino. Salmo 30, versículo 11. Mira lo que dice el salmista. Tú has cambiado mi lamento, dice, en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría. Estaba de luto, estaba en lamento, dice, pero el Señor ha cambiado estas ropas. Me ha dado ropas, dice, de alegría, de danza. Versículo 12. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. ¿Ven lo que está diciendo el salmista aquí? Él dice: Señor, tú has cambiado mi ropa. Yo estaba de luto, y estaba de lamento. Me has cubierto con trajes de justicia, de danza. ¿Pero para qué? Para que ahora yo, Señor, te cante alabanzas y te dé gracias por siempre.
¿Ves lo que el Padre hizo por ti, hermano? El Padre te ha capacitado, el Padre te ha librado y te ha trasladado al reino de su Hijo amado. Te ha cambiado tus ropas. Ya no hay luto en ti. Hay danza y alegría. ¿Para qué? Para que lo adores y le des gracia. Hermanos, esto es lo que el Padre hizo por nosotros. Nos ha cambiado. Nos ha cambiado, hermanos. ¿Pero para qué? Para que lo adoremos y le demos gracias. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, le damos gracias. Gracias, Padre, a usted. Porque usted tomó la iniciativa de la salvación. Si usted no nos hubiera elegido, Señor, no seríamos salvos. Porque usted nos ha capacitado a nosotros, que éramos inaptos, incapaces. Usted nos ha librado del dominio de las tinieblas. No podíamos nosotros salir de este dominio. Estábamos allí por voluntad propia. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ese Hijo que usted ama con todo lo que tiene, Señor. Y es en Él que usted nos ama. Usted nos ha perdonado nuestros pecados, Señor. Enseñe a esta iglesia a ser una iglesia agradecida por todo lo que hizo por nosotros. A usted sea la gloria, el poder y la honra para siempre, Señor. Amén.